Por supuesto que lo primero que hay que hacer es, cuando uno envía un paper o un artículo a una revista científica, es asegurarse de que ese trabajo se ajusta a los parámetros que la revista pide. Y esos parámetros pues, pueden cambiar ligeramente de una revista a otra. Entonces, el primer paso es, en la página web de la revista, intentar encontrar esos parámetros y ajustarse a ellos. Pero en general se puede decir que un artículo tiene que comenzar pues, con un título. Y este título lo solemos poner en español y en inglés, dependiendo de cuál sea la revista, pero muchas veces van en los dos idiomas. Debe ser un título conciso, informativo y que tiene que reflejar el contenido central del estudio. Lo que hay que evitar son los títulos excesivamente largos o vagos y hay que incluir en el título, si es posible, pues, los conceptos clave y el contexto del trabajo. El título debe ser, en inglés, debe ser una traducción precisa y académicamente adecuada, no necesariamente literal, pero sí que se ajuste al contenido de lo que es el título en español. Idealmente, el título pues, no debería de exceder las 15 palabras. 15 palabras suele ser el límite para el título. Después del título, pues lo siguiente que tenemos que hacer es un resumen del artículo, en inglés sería el abstract, y que también lo suelen pedir en español y en inglés. Este resumen pues, tiene varias cosas, varios elementos. Uno de ellos es una síntesis estructurada del estudio. Hay que mencionar en el resumen o el abstract el propósito del estudio, el método utilizado, los principales resultados y, por supuesto, las conclusiones. Debe escribirse en tiempo pasado, ya que describe un trabajo ya concluido. No se deben incluir citas en el resumen, ni abreviaturas, ni información que no se mencione en el cuerpo del texto del artículo. La longitud varía de una revista a otra, pero lo más común es que la longitud del resumen sea entre 150 y 250 palabras. Si tenemos que hacer una traducción del resumen al inglés, pues tiene que haber una equivalencia conceptual, no solamente lingüística. A partir de ahí, lo siguiente que nos van a pedir va a ser una serie de descriptores o palabras clave que acompañen al artículo. Hay que seleccionar habitualmente entre 3 y 5 términos que reflejen los temas centrales del artículo. Se deben incluir, pues, o deben coincidir estos términos con los conceptos principales del título y también del resumen. El objetivo de estos descriptores o palabras clave es que aquellas personas que busquen un artículo con un determinado tema lo puedan encontrar a través de esas palabras clave. La introducción del artículo, ya empezamos en lo que es el cuerpo del artículo en sí mismo, pues esa introducción va a presentar lo que es el problema de la investigación, los antecedentes teóricos y empíricos y también la relevancia o significación del estudio. Tiene que incluir una breve revisión sintética de la literatura académica que justifique la necesidad del estudio y también tiene que exponer los objetivos, las preguntas o la hipótesis y los supuestos teóricos que guíen al estudio. Entonces, esos son los elementos, los componentes de la introducción. A partir de ahí ya nos movemos a lo que es la revisión de la literatura, que va a ser la sección del artículo donde vamos a exponer de manera crítica lo que es la producción académica previa relacionada con el tema del estudio. O sea, que el estudio que hemos realizado, nuestro proyecto de investigación, no surge en un contexto aislado, sino que hay una literatura académica sobre ese tema anterior y tenemos que reconocerlo y apoyarnos para presentar nuestro trabajo. Entonces, no se trata de un simple resumen de fuentes, sino que es más bien una síntesis analítica que identifique los vacíos, las tensiones, los avances en ese campo que estamos investigando. Debe mostrar cómo las investigaciones previas
pues sustentan esa necesidad y pertinencia de nuestro estudio actual. Debe incluir una discusión teórica, lo que es el marco teórico o el marco conceptual de nuestro trabajo, que muestre o evidencie un conocimiento de las principales corrientes, los autores, los debates que existen en nuestro campo de estudio. Y tiene que terminar la introducción con lo que esperamos contribuir al campo de estudio nuestro. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí ya pues nos movemos a lo que es la metodología del artículo, del trabajo. Debemos describir de manera precisa cómo se llevó a cabo el estudio, de forma que otros investigadores o investigadoras puedan replicar este estudio. En la metodología debemos de incluir el diseño de investigación, es decir, es un estudio cualitativo, cuantitativo o es mixto. Debe incluir los participantes o la muestra, los criterios de selección y el contexto del estudio, los instrumentos y los procedimientos de recolección de datos y también, por supuesto, las técnicas de análisis, que puede ser o estadístico o interpretativo. Entonces, lo importante en esta sección del artículo, la metodología, es tener gran claridad, explicar las cosas paso a paso, gran transparencia metodológica, de forma que nuestro estudio pueda tener ese grado de validez y credibilidad que le van a exigir. Después de la metodología, la siguiente sección tiene que ver con los resultados de nuestro trabajo. Aquí tenemos que presentar pues, los hallazgos de manera objetiva, sin interpretaciones todavía. Hay que usar tablas, figuras, pero solo si van a aportar una claridad o síntesis visual. Lo que no debemos hacer es repetir la misma información que tenemos en el texto en una tabla. O lo ponemos en texto o en tabla. Hay que destacar los resultados más relevantes que respondan a las preguntas de investigación. Pues igual hemos recogido datos muy amplios y puede que no todo tenga cabida en este artículo. Entonces vamos a incluir solamente los datos más relevantes en base a las preguntas de investigación. Si son estudios cualitativos, pues deberíamos de incluir citas representativas que ilustren esos hallazgos. Los quotes o estas citas de los participantes del estudio que apoyen nuestra interpretación de los datos, que es precisamente la siguiente sección del artículo, que es la discusión y conclusiones. En esta sección vamos a interpretar los resultados pues, en base al marco teórico que establecimos en la literatura previa. Vamos a analizar las implicaciones teóricas, metodológicas y prácticas de los hallazgos. Vamos a señalar también las limitaciones del estudio en aras de la transparencia del mismo. Vamos a proponer líneas futuras de investigación y aportaciones al campo de conocimiento. Y vamos a cerrar la sección con una síntesis reflexiva que refuerce la relevancia del trabajo. En la discusión, yo siempre le digo a mis estudiantes, lo que quiero ver en una discusión de un artículo científico es numerosas y frecuentes referencias a otros autores. O sea, cómo se conectan mis hallazgos de este estudio con lo que es el campo en general y con estudios de otros investigadores. Entonces tiene que haber gran cantidad de citas y de referencias. Ya por último, pues tenemos que incluir una sección que son la lista de referencias y ahí, pues dependiendo de la revista, nos van a pedir que se conforme a un estilo o al otro, al APA o MLA, dependiendo de nuestro campo de trabajo. En cualquier caso, las referencias deben incluir todas las fuentes citadas en el texto, sin omisiones ni adiciones. Hay que hacer una comprobación cruzada de todas las citaciones tienen una entrada en la lista de referencias y al revés, por supuesto. Se puede utilizar un gestor de referencias, hay varios en internet.
Hay que ponerlas por orden alfabético, con la sangría correspondiente, precisión de los datos, todas esas cuestiones. Y preferimos fuentes más recientes a las más antiguas, aunque las más antiguas se pueden incorporar si son de gran importancia. Y todas las fuentes tienen que ser académicamente sólidas, por supuesto. Entonces, pues a veces las revistas ya por último piden una rápida reseña sobre el financiamiento del estudio, si piden declarar si el estudio fue financiado por una institución, una agencia o un fondo específico, y si no hubo ninguna financiación, lo cual es muchas veces el caso, podemos poner algo como: este estudio no recibió financiamiento externo. Eso también en aras de la transparencia de nuestro trabajo. Entonces, estas son las partes más importantes de un artículo científico. Siempre, te repito lo que dije al principio ya para finalizar, siempre tenemos que comprobar los requisitos específicos de la revista a la cual estamos enviando nuestro trabajo. Eso es todo. Muchísimas gracias.